Muy buena tarde, gracias a todos por su tiempo, su atención para ser partícipes de este conversatorio en torno a la vida y obra del doctor Hugo Light Meyer, agradeciendo su tiempo ante estas complicaciones tecnológicas que hemos enfrentado. Me permito dar lectura a la semblanza del maestro Pedro Mauro Ramos Vázquez, quien es licenciado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es cronista de la comunidad en San Miguel Xostla, secretario general del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, es miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía Filial Puebla, integrante de la Corresponsalía Puebla del Seminario de Cultura Mexicana, autor de diferentes libros sobre sucesos y personajes poblanos, entre los que destacan las biografías de Pedro Ángel Palou Pérez y Gastón García Cantú. Ha participado en documentales sobre la historia de Puebla, ganador de diversos certámenes históricos biográficos a nivel nacional y estatal. Fungió como secretario general adjunto a la presidencia de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, por sus siglas ANACIM. Hoy en día ocupa la presidencia de la Comisión Nacional de Bibliotecas y de Cronistas y actualmente ocupa el cargo de jefe de Departamento de Cronistas del Estado de Puebla en la Secretaría de Cultura. Gracias nuevamente por su tiempo y su atención. Adelante, Pedro, doctor, maestro Pedro Mauro, le escuchamos atentamente. Gracias. No, hombre, a ti muchísimas gracias por la invitación y sobre todo también por estos espacios, ya que yo considero que pues, los ciudadanos son los principales beneficiarios en estas pláticas, en estas charlas y sobre todo pues para hablar este día de un personaje muy importante para nosotros los poblanos, que si a pesar de que no es de origen como tal poblano, pues él siempre ha tenido esta disposición, o él siempre tuvo esta disposición de amar el terreno donde él se encontraba, de amar el lugar donde él se encontraba, y bueno, pues no hay que hacer tanto, pues digamos, ahondar tanto en lo que realizó el doctor Hugo Light, sino quién fue. Por muchos años nos hemos abocado, obviamente sí, a conocer su obra, su principal obra, Las calles de Puebla, un libro fundamental para conocer la historia poblana de principios del siglo pasado, pero sobre todo también de toda la historia que conlleva pues, conocer pues, nuestros orígenes como poblanos y sobre todo las cuestiones que pues digamos se van perdiendo en el tiempo. Pero la verdad, si nos ponemos a platicar, si nos ponemos a indagar con todos los digamos, con los poblanos, si nos pusiéramos a realmente nos encontramos que es muy... Él simplemente tuvo o ha tenido un solo biógrafo que ha sido uno de sus grandes amigos, sobre todo uno de sus mecenas, que fue el notario y el licenciado. Vemos que después del doctor Light, pues él se iba a hacer un artículo precisamente y se publicó en el periódico, y esa es prácticamente la primera y la única biografía que conocemos y la que hemos, digamos, ido a conocer año a rememorar a este gran personaje, pero es poco lo que les comento y les comparto con mucha alegría, que en los últimos yo me he dado a la tarea de abocarme a la investigación de este personaje tan importante para nosotros los pobres, y tuve la suerte y la fortuna de contactarme con personas, obviamente de Alemania y de distintas instituciones educativas, para poder indagar un poco más sobre este personaje. Y bueno, pues con una noticia muy importante es que logré encontrar pistas referente pues a su vida previa a la llegada aquí a México y sobre todo a Puebla. Cosas que no sabíamos o que desconocíamos, como lo era, por ejemplo, el nombre de su padre, a qué se dedicaba, a qué escuelas fue, cuál es el título del nombre de su maestría y cuál es el título, el nombre de su doctorado,
la calle exacta donde vivía, a qué se dedicaban sus padres. Son preguntas que realmente en la actualidad no se conocen. Está bueno, y eso quiero compartirles con mucho gusto, con mucha alegría, que está por editarse ya el libro de la biografía del doctor Hugo Light, escrito por un servidor, con el apoyo del ayuntamiento municipal para poder ya tener en nuestras manos pues esta biografía. Y bueno, pues vamos a comenzar para hablar un breve esbozo de lo que es la vida previa a la llegada a Puebla del doctor Hugo Light. Bueno, pues a mediados del siglo XIX, sabemos que en la ciudad de Hamburgo, Alemania, esta contaba con una población que cifraba más o menos en aquel entonces de 50,000 habitantes. Y pues es en esta época que el 27 de agosto del año de 1881, pues nace el niño Adelbert Henry Hugo Light, que era hijo del constructor de barcos Franz Henry Ludwig Light, y obviamente de su esposa, que el nombre de la mamá del doctor Light, pues esa sí la conocemos porque incluso está sepultada aquí en Puebla, Adelaide Emma Meyer. Entonces, pues bueno, aquí comenzamos con los primeros datos importantes, que es pues la profesión de su padre. Obviamente, pues el año lo conocemos de cuando él nace, y estos datos los pudimos encontrar gracias a la tesis doctoral del doctor Hugo Light, ahí en un fragmento de la tesis doctoral, incluye unas pequeñas líneas de lo que es su vida y es ahí donde se encontrar nosotros como investigadores, como cronistas, las pistas dando más allá, que es pues digamos, esta interesante vida que pues muy pocos la conocen. Y bueno, en aquel entonces, la casa Acción, según los registros escolares del joven Hugo Light, pues dice que él vivía en la calle, en Hamburgo, por la pronunciación, bueno, pero era la calle, se llamaba Hamburgo, George Seindam, número 64, y vivía en el segundo piso. Y esto puede constatarse en los datos del doctor Light. Voy a mostrarles de manera sencilla cómo viene bueno, pido nuevamente disculpa por las cuestiones tecnológicas, pero es así como se veía una de las tarjetas de estudiante del doctor Ley, y es ahí donde en la inscripción de su estudio aparece la dirección de donde vivía y la ocupación obviamente del padre y su lugar de residencia. Entonces, pues bueno, estos documentos, pues es por ello la importancia de los mismos. Existe otro documento muy importante que voy a presentar. Actualmente, esta es la imagen de la calle, de la casa donde habitó el doctor Light. Sabemos que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues toda Alemania fue destruida completamente, pero de acuerdo a las investigaciones del lugar de origen, pues podemos hallar dónde se encontraba la casa, a la habitación del doctor Light. Existen algunas fotografías, podemos dar cuenta de cómo era la casa habitación en aquel entonces. Si podemos ver ahí cómo se encuentra, esa era la casa de la familia Meyer. Bueno, continuamos. En Hamburgo, obviamente, pues los estudios, los que se generaban y los que se realizaban para los niños, pues eran muy importantes. Las familias típicas de Hamburgo, pues eran familias que se dedicaban obviamente a las cuestiones que tenían que ver con el mar, pues están rodeados completamente del mar. Y obviamente, pues por ello que el padre se dedicó a la cuestión de los barcos. No hay todavía un registro como tal, o no existe, o simplemente podemos darnos enterados de que el doctor no tuvo hermanos, porque tanto así que cuando él llega con su madre, pues llegan solamente ellos. En los registros familiares solamente hace mención de que
están tanto el padre, la madre y él. No existe otro dato que pueda referirnos donde él tenía, digamos, mayor familia. En formación académica, tras el escuela primaria, el joven a la escuela secundaria ciudad natal, y obviamente concluye obteniendo el certificado de estudios en Duke, que es una ciudad que está en el mar Báltico, en Alemania. Es ahí donde él estudia su secundaria y realiza su examen de madurez, que así se le llama, quienes tengan el conocimiento de la enseñanza alemana. Su examen de madurez el 12 de marzo de 1897 a la edad de 16 años. Les muestro la escuela. Es esta la escuela donde asiste el doctor Light, bueno, el joven Light de 16 años de curso secundario. Posteriormente, después de pues él estudia en la escuela, él se traslada a la escuela de eruditos de Johanneum del año de 1898 a 1901. Bueno, él asiste a esta escuela que está de su ciudad natal y que es el equivalente a lo que estuve diciendo, la preparatoria. Esta es es la más antigua de Hamburgo, que fue fundada desde el año el apellido que es Johannes Bugenhagen. Y bueno, el enfoque educativo que tenía dicha dirigido en aquel entonces hacia las lenguas clásicas, obviamente, pues es conocida por ser la materia de políticos y científicos alemanes. Es una escuela muy prestigiada. Obviamente, pues la enseñanza que recibe joven en aquel entonces, pues hace que se enamore de las lenguas, que es la principal rama donde se desarrolla. El doctor, bueno, en esta escuela se realiza, según los archivos, el 13 de abril de 1808 y concluye sus estudios de una comisión examinadora el 22 de febrero de 1900. Les muestra la imagen de la escuela. La escuela, ahí se ve. Esta es la escuela, es un grabado obviamente de la época de 1901. Donde él estudia, pues hoy, digamos, pues tiene mucha presencia, ya que las escuelas como tal no fueron destruidas en totalidad, pero sí muchas de ellas. Presenta algunos documentos y sus tarjetas de estudiante con el número 7158 del libro de entradas del álbum de la escuela erudita de Johanneum, 65 y 1921 viene obviamente por él. Les voy a presentar algunos documentos inéditos donde donde vienen la documentación escolar del doctor. Aquí podemos encontrar, obviamente, su tarjeta de estudiante, parte de sus boletas de calificaciones, los seguimientos que le daban los profesores, se pueden encontrar ahí algunas recomendaciones. Obviamente todo viene en alemán, algunas de las recomendaciones de él como estudiante. Los diplomas por haber concluido la escuela secundaria vienen fechados del 18 de diciembre del año de 1900 y tras haber alcanzado el grado de madurez en la escuela erudita, como ya habíamos mencionado, Johanneum. Pido nuevamente una disculpa si he pronunciado, pero bueno, eso es lo que él tiene como estudiante. Él decide dedicarse a la filosofía y se traslada a estudios a la Universidad de Virginia, como se indica en la primera página de su diploma de la escuela secundaria, que se los voy a presentar aquí. Bueno, este es el diploma del 18 de diciembre de 1900 y, bueno, nos cuenta cómo fue avanzando los estudios del joven Light para incorporarse pues a las cuestiones filosóficas y a los estudios de las lenguas. Voy a mostrar aquí, a ver si se alcanza a ver un poco.
Bueno, viene ahí firmado su certificado, viene firmado por él, no sé si se alcanza a leer, pero bueno, más adelante yo creo que trataremos de compartir los documentos, porque les comento, son documentos inéditos, pero bueno, pues la ventaja es que salir de la vida del doctor. Bueno, en el apartado de los documentos educativos del doctor, podemos encontrar una descripción del desempeño. Dice, muy capaz, pero su quehacer requerido a temprana edad, las fuerzas estuvieron usadas por la autoformación. Por sus esfuerzos en esta área le faltaron a sus tareas, sin embargo, la mayoría de veces con mucha energía, en la que mostró doble ganas. Nadie entregó o hizo llegar una disculpa. Atentamente, comportamiento, bien, dedicación, bien. Son las calificaciones que le daban. Ahí nos damos cuenta, donde hace mención que el ser económico quizá solicitaba que tal vez él no fue a unas escuelas en su niñez, en la primaria, pero a pesar de ello, el esfuerzo que tenía para su autoformación fue lo que le hizo lograr, pues, digamos, las calificaciones que tenía. Y dentro de las calificaciones, obviamente, pues, aparece como un estudiante superior en la que calificaban las materias de alemán, latín, griego, francés, planimetría, estereometría, álgebra, trigonometría, problemas e historia. Es lo que le calificaban al doctor cuando se encontraba estudiando en Gotinga. Les voy a mostrar el examen de matriculación Abitur del año de 1901 del doctor Light. Ahí lo pueden apreciar. Es el del año 1901, de examen Abitur, el cual logra titularse. Y obviamente ahí mismo incluye el certificado de madurez, el número 506, el 22 de febrero de 1901. Al terminar el gimnasio con éxito, y permite asistir directamente a la necesidad de realizar exámenes extras o realizar las actividades de ingreso. Entonces, después de aprobar el examen, que es el diploma más elevado a que puede aspirar cualquier alemán, el doctor, bueno, joven, obtuvo, logra estudiar la y sigue, sobre todo, y se encausan sus estudios a las lenguas antiguas y las lenguas nuevas. Como habíamos mencionado, en la Universidad de Gotinga, donde estuvo él de 1901 a 1902, se podría decir la mayor y la más universidad de la Baja Sajonia, que ya está en 1737. Esta universidad se destacó por contar entre sus colaboradores al profesor Johann Friedrich Gauss, que yo creo que muchos lo conocerán. Gauss, incluso ha habido películas de él, y a los hermanos. Entonces, pues él puede dar a conocer, él participa en estas mismas salones, en estas mismas aulas, donde tanto los hermanos Grimm como Gauss estuvieron estudiando. En esta universidad del municipio de Gotinga, que es capital del distrito homónimo, que estaba situado en el estado federado de la Baja Sajonia, Lech estudia filosofía, recordemos que del año de 1901 a 1902, que incluso los documentos de graduación marca que él entra de la Pascua de 1901 y sale en septiembre del año de 1902. Posteriormente, cuando él se gradúa, y presenta los documentos sobre el archivo de, bueno, con los documentos sobre el archivo de la Universidad de Gotinga, que se ubican actualmente en la Biblioteca Estatal y en la Biblioteca Universitaria de la Baja Sajonia, se encuentran sus estudios filosóficos que inicia el 25 de abril de 1901 y que concluye el 7 de agosto de 1902. Tanto la matrícula como el diploma que se expide en 1902 demuestran que el doctor Light se encontraba estudiando en Georgia, en Augusta, o George August University,
en Gotinga. Entonces, pues, digamos, son documentos muy importantes. Les muestro de igual manera aquí algunos documentos de la universidad donde hace mención de los títulos que él va obteniendo. Conforme Light avanza en sus estudios, él tuvo que viajar a diferentes ciudades para completar su formación. Después de un paso, o del paso que tuvo por Gotinga, él estudia en el año de 1903 en Berlín y posteriormente hasta diciembre de 1906 estudia en la Universidad de Kiel. Les voy a mostrar una imagen de la Universidad de Kiel. Esta universidad se ubica en el vórtice del Estado Federado Alemán de Holstein, en la universidad. Y en esta ciudad, pues tenían bases navales desde la década de 1860. Una disculpa, estoy leyendo que tenemos ahí un problema con el audio. No sé si se escucha bien. Por momentos se entrecorta, por momentos, maestro, por momentos. Ok, me di cuenta que era porque me estaba entrando una llamada. Una disculpa. Entró la llamada y como que sí noté que se cortó un poquito el audio. Pero bueno, continuamos. En la Universidad de Kiel, bueno, él estudia y para el año de 1909, ya a la edad de 28 años, él publica la disertación para obtener su doctorado filosófico en la Facultad de Filosofías de la Universidad de Kiel con el título Morfología y Semasiología de los verbos francés faire y failsor, con el cual obtiene el título de la disertación, que fue impresa con el permiso de la misma facultad, siendo el decano el profesor Breu, bueno, perdón por la lectura o la pronunciación, el doctor Breuhaus, y teniendo como director de investigación al profesor Rautenberg. Todos estos datos son obtenidos obviamente de los documentos que el doctor Light, aquí sí ya como doctor, fue dejando como tal en las instituciones en las que fue estudiando. El estudio que él publica fue impreso en la ciudad de Greifswald, ciudad hanseática y universitaria situada en la región de Pomerania occidental, a orillas de la bahía homónima en el mar Báltico. Y este texto fue conocido por parte de la autoría y lo dedica a todos sus profesores y a cuyas referencias asistió, y en especial a los profesores Korting, Stimming, Breuhaus y Holsthausen. Después de obtener el título de doctor en letras, él trabaja como maestro de secundaria en su natal Hamburgo. Bueno, hasta aquí nos podemos dar cuenta cómo fue el proceso educativo del doctor Light. Es un proceso que encontramos o que tuve la oportunidad de encontrar desde lo que fue la secundaria, preparatoria, cuando entra a la universidad, los temas posteriores por lo que se podría llamar como la maestría, y los doctorados que obtiene el doctor Light. Entonces, esta investigación yo considero que es primordial para conocer cómo eran los aspectos educativos de alguien que luchó bastante, obviamente, por dar a conocer pues lo que es el amor que le tenía al estudio. Bueno, en el año de 1952, como yo les comentaba, el primer biógrafo del Dr. Light fue el notario público Miguel Marín Hirschman. Él se menciona como su amigo. Después, bueno, hace mención de que después de alcanzar el título de doctor en letras, se especializó posteriormente en la pedagogía, en la filología y en la botánica. Y es por ello que dentro de la primer biografía que se podría decir que se publica del Dr. Light,
Miguel Marín Hirschman hace mención de que en filología él era muy notable y conocía y traducía perfectamente con gran facilidad el griego y el latín y las lenguas modernas. También hablaba alemán, el alemán nativo, el inglés, el castellano y de pues incluso, perdón, incluso hasta había hecho un estudio en su formación de la Edad Media hasta los tiempos modernos. Se conoce bastante que en los últimos años, cuando el doctor ya habitaba aquí en México, él ya traducía al castellano, del castellano, más bien, él ya traducía del náhuatl al castellano y él ya comenzaba también a estudiar el otomí. Él era un enamorado de las lenguas. Antes de que, algo muy peculiar en la vida del doctor es que ambas guerras mundiales hacen que él tome decisiones muy, muy fuertes. En la Primera Guerra Mundial, obviamente sabemos que es en las primeras décadas del siglo XX, el doctor realiza un viaje, obviamente a toda la parte de las regiones del viejo Imperio Austrohúngaro y la parte de los Balcanes. Y digamos, cuando él sale en este viaje, que probablemente fue de 1910 a 1914, él busca y se da cuenta de todo lo que había en cuestiones de botánica y bueno, se dice también que pues muchas de las investigaciones que él hizo, pues las hizo en este viaje, por decirlo así, de estudios. Quizá el alejarse en la Primera Guerra Mundial de su vida, de su familia, pues para el doctor fue un cargo o un peso muy, muy importante que digamos que él tuvo. Y bueno, se dice y se sabe que él hizo sus primeros estudios ya especializados en las lenguas clásicas y modernas y dominaba pues todas estas lenguas que ya hemos mencionado. En nuestro país, como ya mencionamos también, pues él se dedica ya a las cuestiones del náhuatl. Incluso él ya tiene algunos textos donde él ya hace las traducciones, sobre todo en el libro del Buen Amor y el Lazarillo de Tormes, donde estos ejemplares y obviamente otros más, él empieza ya a buscar las traducciones para realizarlos en náhuatl. Viajó por algunos países de Europa y se refería y siempre refería haber emprendido un viaje de estudios con 2 o 3 más discípulos, navegando por parte del Danubio y algunas veces por los Balcanes, herborizando y estudiando las lenguas de todos estos países. Bueno, cuando él llega o la presencia alemana empieza ya a llegar como tal con las cuestiones de los estudios de las lenguas, se viene digamos, a enfocar un tanto más en el año de 1914, ya que es la fecha cuando se sabe que el doctor ocupó un cargo como director del Colegio Alemán en Guatemala. En Guatemala, en el año de 1898, durante el gobierno de José María Reina Barrios, que era presidente de Guatemala, el representante del emperador Germano en ese país contrató a maestros alemanes para que dieran la educación, pues obviamente a los jóvenes y a los niños de aquel entonces. Entonces, en el año de 1900, y según Regina Wagner, autora del libro Los alemanes en Guatemala, habría aproximadamente 1,000 alemanes que estaban en aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, que alcanzó a tener ya un total de 3,000 alemanes en Guatemala. Entonces, al tener ya una fuerza muy importante de alemanes en este país, es que con el conocimiento y los grados y los títulos que ya tenía el doctor Light, pues lo llaman para que él pueda estar como director de este colegio. Les voy a mostrar una fotografía del Colegio Alemán de Guatemala. Bueno, y esta es una fotografía del colegio de 1901 y a la fecha como tal, no existe el dato exacto cuando Lake ocupó el cargo como director en Alemania, sin embargo sabemos que es entre los años de 1914, perdón, a 1918, ya que él sale de Alemania en el año de 1914 y llega a México en abril de 1918. En su llegada a México, él entra al país obviamente por la aduana, pues, a través de la oficina de migración que se encontraba en Tapachula, Chiapas,
y en los documentos aparece un dato muy curioso. Hace mención que él llega el 1 de abril de 1917. Sin embargo, el registro de extranjeros viene fechado como 22 de abril. Bueno, perdón, en el registro de extranjeros viene fechado como 1918, ya que al parecer utilizaron una boleta del año anterior, pero sabemos perfectamente que él llega en el año de 1918, así tal cual como está señalado en la ficha de servicios de migración. La solicitud realizada del registro de extranjeros de la Secretaría de Gobernación marca con el número 580, señala, digamos como tal, la fecha correcta. Él procedía de Guatemala con el pasaporte número 237 de la legación que hoy se le conoce como embajada de España, y obviamente los documentos vienen sellados en México para la oficina del ramo de Tapachula en Chiapas. Las fuentes como tales señalan que él llegó en compañía ya de su madre, la señora Adelaide Emma Meyer, viuda de Light, a la cual dedicara posteriormente su libro. Sin embargo, los archivos, algunos archivos que se han encontrado actualmente expone que el doctor llega en 1918 y a su madre, la recibe 2 años después. Entonces, pues bueno, son datos que se van generando de importancia para la vida y el paso del mismo doctor. Bueno, el Colegio Alemán en Puebla, sabemos que en el año de 1918 al año de 1922, el doctor se le llama o se le invita para participar como director, primero como profesor y luego como director en el Colegio Alemán de Puebla. Los orígenes del Colegio Alemán aquí en Puebla datan del 15 de enero de 1911, cuando obviamente sabemos que la familia Petersen funda dicho colegio en la casa ubicada en la calle de Bonilla número 1, actualmente que hoy es la 5 Norte, la avenida Reforma, iniciando solamente con 10 alumnos. Posteriormente, obviamente, existen documentos de la escuela donde se va uno dando cuenta cómo es que el colegio fue creciendo tanto que obviamente se tuvo que hacer el llamado a la apertura de más profesores. A la llegada del doctor Lech a México en el año de 1918, se dirigió a la ciudad de Puebla para laborar como profesor, como ya les comenté, y posteriormente en el colegio alemán, que actualmente lleva por nombre Colegio Humboldt, desde el año de 1946. Bueno, Lech fue profesor y director del colegio alemán, ya lo mencionamos, de 1918 al 1922, impartiendo 31 horas a la semana, y las materias que él impartía eran inglés, francés, matemáticas, cálculo, geometría, física y geografía en los niveles de cuarto o segundo de secundaria, o tercero de secundaria. Y después, dependiendo del contexto, llegó a tomar obviamente en la dirección del plantel, que se caracterizó por realizar diversas actividades culturales e impulsar que se ampliaran los estudios en el colegio a través de la instrucción del sistema de preparatoria alemán, el Gymnasium, que recordemos que fue uno de los grados que él implementó en sus estudios para poder él obtener algunos de sus títulos. Él lo quiso implementar y buscó las posibilidades para que se generaran de igual manera aquí en Puebla. Les voy a mostrar una imagen, denme un segundo, de las boletas de calificaciones del Colegio Humboldt. Son estas las boletas de calificaciones del año de 1919. Y aquí, si se alcanza a ver, vienen firmadas por él como director del colegio. Bueno, continuamos. Obviamente, se presenta, a continuación les voy a presentar una fotografía que quizá algunos de ustedes la conozcan, pero si no la conocen, pues es una fotografía muy, muy importante, ya que sabemos que no existen como tal tantas fotografías del doctor Light, porque él era una persona muy reservada. No, se dice que él incluso no le gustaba ser fotografiado, y le insistían
que él, por ejemplo, cuando culmina su obra, Las calles de Puebla, él se le solicita que salga en una fotografía y él no quería, él insistió que sean sus bienhechores quienes salgan en las fotografías, y quienes conocen obviamente el libro saben que así viene. Bueno, pues les voy a presentar la fotografía del doctor Light siendo profesor del Colegio Humboldt, estando ahí con todos sus alumnos, los profesores, los niños, y aquí lo encontramos a él. Ahí lo pueden observar más o menos. Es el director del Colegio Humboldt, el doctor Hugo Light. Bueno, pues existen muchos documentos referentes a su paso por el colegio, pero para hacer un esquema muy breve, bueno, pues ya mencionamos, ¿no? El colegio empieza en 1890, bueno, a final del siglo XIX, y después se traslada a lo que es el Paseo Bravo. Conocemos muchas imágenes en el Paseo Bravo donde se alcanzan a ver la fachada, las puertas del colegio. Ahí se alcanza a ver el fondo del colegio. Incluso existe una película que está en línea, la pueden encontrar, donde se ve los carros de aquellos años que van entrando al colegio alemán con sus letreros, pero obviamente, bueno, ya es más historia como tal del colegio alemán. Bueno, le menciono aquí, tras el sismo del 18, no, perdón, el sismo del 17, podemos ver que la fachada que se encontraba, esta es una comparativa del año 2012 y del año 2018, cuando fue el sismo y todo se cayó de la fachada original de uno de los últimas sedes del colegio alemán. Bueno, las imágenes que les estoy mostrando y todo el contenido que les muestro es lo que acompañará y viene en el libro que está próximo a publicarse. Ahí vemos la cornisa de la fachada del colegio. Existen muchos datos importantes por parte del doctor y sobre todo existen algunas desavenencias que debemos de entender y de conocer. Cuando él llega y empieza a dar la formación como director, él empieza a tener un ahorro, obviamente, de los pagos que él recibía. Lamentablemente, a raíz de unas desavenencias que tuvo con la mesa directiva del colegio alemán, este problema con un cajero, con el cajero del colegio, o digamos con el tesorero del colegio en aquel entonces, quien le había confiado todos sus ahorros y los de su madre personalmente para ser invertidos en la casa comercial de dicho cajero. Pero la empresa de este cajero quiebra y además le retuvieron el salario que en aquel entonces el doctor Leitch, pues de un día para otro se queda tanto sin trabajo como sin ahorros. Él mismo dice en la edición príncipe del colegio que, bueno, es un tema un tanto complicado, pero él mismo lo escribe en la primera edición de lo ocurrido y responsabiliza a la quiebra familiar a diversas personas que vienen ahí en el epílogo de la primera edición de Las calles de Puebla. Posteriormente ya no se publica porque pues, quizá ya no tiene caso estar exhibiendo a aquellas personas que lo llevaron a la quiebra, pues digamos, en aquel entonces. Bueno, los problemas con el doctor Hugo comenzaron a raíz de aquella situación, y eso le ocasionó que él decidiera ya no trabajar más como tal, como director en el colegio alemán, separándose por completo. Él, incluso su amigo, su mecenas, Miguel Marín Hirschman, menciona que en la quiebra que perdieron tanto él como su mamá, todos sus ahorros, y se tuvo que separar del colegio y se encontró en aflictiva situación económica, pero siempre estudioso y sin descorazonarse en aquellos duros días. A partir de esta quiebra económica,
se hace mención que la cantidad que el doctor Hugo perdió es de 20,000 pesos en oro, que era lo que él ya tenía ahorrado. Pues no eran 20,000 pesos como los de nosotros, eran 20,000 pesos en oro. Y obviamente los ahorros que él iba haciendo, pues los pierde en totalidad, y eso lo hace pues una persona alejada incluso de las mismas familias alemanas que se encontraban aquí en Puebla. El doctor como tal, si damos una retrospectiva a todo lo que es su vida y los lugares donde él vivió, a pesar de que existía la colonia alemana, él jamás vivió en la colonia alemana, no quiso vivir en esa zona, no quiso estar, digamos, viviendo con los demás alemanes que vivían en Puebla, y él vivió en distintos lugares, en un inicio con su sueldo de profesor y posteriormente apoyado por su gran amigo Miguel Marín Hirschman, rentándole algunos cuartos para que él viviera tanto en la calle, bueno, por la, ay, perdón, se me fue ahorita. Bueno, ahorita les comento las calles donde él vivió, en la 11 Poniente, en la 1512, y también en la calle, lo tengo por aquí, en la 4 Sur 1305. Estos habitaciones obviamente eran propiedad de Miguel Marín Hirschman, quien lo acoge y le da el apoyo tanto económico como moral después de esta pérdida tan importante que tuvo por parte del colegio alemán. Bueno, posteriormente existen datos muy, muy importantes de su residencia aquí en Puebla, y el primer lugar donde se tiene registro donde el doctor vivió es en la avenida 9 Poniente, número 1317, ya que él mismo lo suscribe, él mismo lo menciona ya como en un oficio que él manda al ayuntamiento como director del colegio alemán. Se los voy a mostrar. Ahí está. Bueno, él menciona con un documento dirigido al ayuntamiento que él vive, exdirector del colegio alemán, con un domicilio en la 9 Poniente, 1817. Y bueno, pues esta es la fachada del lugar donde él vivía, y ya lo hace mención como exdirector del colegio. Esta, esta casa que podemos ver aquí, digamos, si la vemos actualmente por una fotografía satelital, podemos encontrar que había un pasillo y que ese pasillo daba hacia los salones del actual, bueno, del último sede del colegio alemán. Entonces, pues como profesor, pues vivía prácticamente junto de su casa. Existen muchos datos realmente que es importante darlos a conocer y que pues en breve todos ustedes conocerán como tal, pero les voy a mostrar uno muy importante, ya que en el quinto censo de población del 15 de mayo de 1930 aparece las habitaciones del doctor Hugo Light, de 49 años, y de su mamá, Emma Light, de 76 años. Pero existe un dato muy curioso y muy importante donde se hace mención de que digamos, el doctor presentaba sus credenciales que lo acreditaban como profesor, hablando el idioma alemán, francés e inglés, y hace mención que pues ambos, tanto él como su mamá, eran evangélicos, y en el apartado de defectos físicos, la madre marcaron que tenía sordera para aquel entonces a sus 76 años. Entonces, pues imaginen, con poco dinero, cuidando todavía a su madre con aquella complicación. Bueno, sabemos que en la calle 11 Poniente él también vive, y incluso existía una placa donde decía que, bueno, ahí vivió el doctor Hugo Lightmeyer, escritor de las calles de Puebla, y existía una confusión donde se decía que ahí fue, aquí en esta calle, en esta casa, donde él escribe la mayor parte del libro Las calles de Puebla. Sin embargo, por la cronología de las actividades y los documentos que se han encontrado, pues se hace referencia
que tanto aquí sí una parte, pero la otra mayor parte fue en la otra casa que le rentaba y que le apoyaba Miguel Marín Hirschman. A través de la Secretaría de Gobernación, en el Departamento de Migración que ya mencionamos hace un momento, existían unas características que mencionaban la forma física del doctor. Y bueno, las voy a mencionar así muy breve para que tengamos una idea de quién es el personaje del cual estamos hablando. Bueno, pues se decía que de constitución física era mediana, su estatura era de 1,71, el pelo era, perdón, que de color él era blanco o era claro, el pelo era entrecano y era lacio, la ceja escasa y cejiabierta, ojos azules muy claros, la nariz era baja, el mentón con un hoyuelo y señas particulares se dice que no tenía. Datos complementarios, que tenía 50 años, que nació el 27 de agosto, que en su profesión era bibliotecario en la biblioteca del gobierno del estado, aquí vamos a mencionar ahorita un momento, y que el domicilio donde se ubicaba, y para dar alguna referencia, había que comunicarse con un tal Luis Hernández que vivían en la 4 Norte 610, que entró por Tapachula, Chiapas, y bueno, todos los datos que se han comentado hace unos momentos. Les voy a enseñar imagen de lo que es el expediente del Departamento de Migración. Bueno, ahí están los expedientes del Departamento de Migración con el expediente 508, donde hace mención de la entrada y la llegada del doctor Lai. Posteriormente, bueno, existen muchos datos ya de él como habitante. Por ejemplo, este es un periódico fechado obviamente en el 66, cuando él ya había fallecido, pero hace referencia de donde él escribió las calles de Puebla, y es la calle de la 4 Sur 1305 que habíamos mencionado. Podemos ver las imágenes de cómo es que se veía la casa en aquellos años. Podemos ver ahí cómo es la casa allá en últimos años. Y bueno, pues esta casa actualmente pues está prácticamente demolida y bueno, una gran parte de la casa ya está completamente pues abandonada. Quienes la hayan visto, existe actualmente ya solamente casi la pura fachada y parte de lo que era quizá un patio que actualmente se utiliza como como un estacionamiento. Bueno, en aquellos años, después de que el doctor termina su labor de profesor en el colegio alemán por las desavenencias que tuvo, él empieza a trabajar la actividad como profesor. Él se da cuenta que no existe como tal una enseñanza para los alumnos y que hable de conocer la historia de Puebla y obviamente de nuestras comunidades. Entonces, él se empeña a dar a conocer a través de investigaciones, de estudios, de todo, pues este interés previo para poder publicar un texto que hable obviamente de Puebla y de la historia que tanto él se ha abocado a escribir. Entonces, basta solamente un párrafo del prefacio que el mismo doctor escribiera para comprender los motivos que dieron origen a su obra. Y me voy a permitir leérselos porque son palabras directas del doctor Lai. Sintiendo cariño e interés por la hermosa ciudad de Puebla, de nobles tradiciones que el destino me había deparado como residencia, consagré mis estudios a la historia local, pues ya durante mi gestión como director del colegio alemán había notado la falta de un manual que difundiera las noticias históricas relativas y corrigiera y complementara siquiera algunos de los errores y omisiones de los historiadores de pasadas épocas. Fruto de mis esfuerzos y de mis empeñosas investigaciones es el presente libro, y aunque el estado de mi salud y mi incompleto dominio del castellano me han impedido darle la perfección deseada, estoy convencido de que llenará un vacío y servirá de base o ayuda para otras indagaciones históricas. Sabemos perfectamente que el libro Las calles de Puebla
es, bueno, me voy a atrever a decirlo de esta manera, es la Biblia para todos aquellos investigadores y para todos aquellos historiadores, cronistas y enamorados de Puebla que buscan alguna referencia, algún dato, el volver al origen, el encontrar la base primordial de nuestra historia. Este es un trabajo muy empeñoso que se dedicó el doctor Hugo Laich y que a la fecha no existía como tal un texto que haga referencia con tanta precisión y con con tantos generales para poder hacer pues este libro tan importante. Sin embargo, para el arduo trabajo de investigación se sumó la difícil tarea de buscar los recursos necesarios para poder editarla. Y yo creo que ese es un tema que cualquiera que, bueno, si aquí alguien nos está escuchando que sea investigador o que sea historiador o que sea cronista o algo así y que tenga las ganas de publicar un libro, sabrán lo difícil que es encontrar, obviamente, el recurso para poder editarlo. Entonces, pues en aquel año, en 1926, el doctor Light agota todos sus esfuerzos para poder buscar un apoyo a la investigación. Ahorita no para publicarla o imprimirla, sino para empezar a obtener algún recurso para investigarla. Y esto lo podemos corroborar, obviamente, en una carta que envía el 12 de noviembre de 1926 al presidente municipal de aquel entonces, del Ayuntamiento de Puebla, solicitándole ayuda para la edición de su obra de Las calles de Puebla. Imagínense, estamos en el año de 1926 y el libro prácticamente se publica 10 años después. Desde 10 años antes, él ya llevaba un avance, pero seguramente lo comenzó desde que él estaba como director a principios de los años 20. Bueno, les voy a mostrar la solicitud. Esta solicitud es más de dominio público, quizá la hayan visto ya alguna ocasión, quizá la conozcan. Bueno, pues esta es la carta donde hace mención y busca el apoyo para generar un texto. Él hace mención de crear un folleto sobre la historia de los primitivos nombres de las calles de Puebla. Un folleto para generar esto. 10 años después tuvimos, obviamente, la máxima obra relacionada con la historia poblana. Y bueno, pasan muchos años y llega obviamente un primer reconocimiento para esta publicación, que es Las calles de Puebla, el 4 de abril de 1931. En el periódico La Opinión de Oriente salió publicada una nota editorial del 4 de abril de 1931 en la sección La Opinión, que se titulaba La obra histórica del Dr. Light, en la que se incluye un párrafo sobre la importancia de la obra Las calles de Puebla y se presenta de la siguiente manera. Bueno, se los voy a mostrar. Para esta fecha de 1931, recordemos que todavía no estaba publicado Las calles de Puebla, pero seguramente el doctor, con todas sus amistades y con toda la gente que lo rodeaba y aquellos interesados en la historia poblana, ya estaban de conocimiento, porque se dice que él, de su propio recurso que él iba obteniendo con trabajos que se iban generando, él imprimía algunas copias y se las compartía a aquellas personalidades que en algún momento pudieran apoyarlo. Bueno, pues este es el texto donde hace mención el diario La Opinión en el año de 1931 sobre la importancia de la obra del Dr. Light. Entonces, bueno, pues este reconocimiento quizá le valió para que años más adelante ya tengan esta posibilidad para poder así publicarla. Se genera más adelante ya una autorización en el año de 1933, en agosto de 1933, se le autoriza ya el pago para la primera impresión por parte ya del ayuntamiento capitalino. Recordemos, solicita en 1926 y hasta 1936, después de varios ayuntamientos que me imagino que a todos ellos les solicitaba el apoyo, se le autoriza por medio de sesión de cabildo un primer pago, la autorización para un primer pago y realizar esta importante impresión. Y la autorización dice
1933, 1 de agosto, la Secretaría procedió a dar cuenta de los siguientes asuntos. Se autoriza con cargo a la partida de gastos imprevistos el pago de, escuchen, 50 pesos, que con eso este ayuntamiento contribuye a los gastos de impresión de la obra titulada Las calles de Puebla del doctor Hugo Light. Comuníquese, obviamente, pues para que se dirijan al doctor. Entonces, pues en el año de 1933 se autorizan los primeros, o quizás hasta fueron, quizás los únicos, 50 pesos para publicar Las calles de Puebla. En aquel entonces, el presidente municipal era el doctor Delfino Arrioja, ahí lo vemos, quien diera el apoyo económico para iniciar así la impresión del libro Las calles de Puebla. Bueno, pues para no hacer más larga la plática, actualmente Las calles de Puebla, el libro Las calles de Puebla, es el libro más publicado, el libro más editado de toda la historia poblana, porque son el libro que más ediciones tiene de las publicaciones. Existen muchos datos, muchos temas referentes a cómo es que se fue publicando el libro. Algunas primeras impresiones fueron con un papel, las otras fueron con otro más económico. Existe unas primeras ediciones o la edición príncipe o la primera edición llamada así, impresa con una tipografía, de repente se imprime igual la primera edición, pero le cambian alguna tipografía. Por ahí existe un tema también un tanto complicado de entender, donde en la parte posterior del libro Las calles de Puebla tiene un mensaje para el Führer, Adolfo Hitler, donde le solicita también el apoyo para poder generar la publicación del libro. Recordemos que estamos en los años, a principios de los años 30, y obviamente pues no, en aquel entonces pues el Führer no era el personaje que a finales de los años 40 ya se destacaba. Entonces, bueno, pues les muestro también imágenes de los clichés que se utilizaban para la publicación de Las calles. Los clichés, obviamente sabemos que son figuras de acero o de plomo, obviamente con los grabados o las fotografías que tenía o que contenía pues el libro Las calles de Puebla. Bueno, existen muchos datos que yo creo que sería bueno conocer. Por ejemplo, las instituciones en las que laboró, como las cuales fueron la Junta Organizadora de la celebración del 4º centenario de la Fundación de Puebla en el año de 1931. Y aquí hay un caso muy importante. Se realiza esta Junta Organizadora porque no había como tal, pues digamos, el conocimiento de cuántos años Puebla tenía de fundada. Se sabía, sí, que teníamos nuestra fundación, pero no con exactitud el día en el que se hace pues esta fundación. Y es a través de esta junta organizadora de la celebración de los festejos que a través de las investigaciones del doctor se determina la fecha para, en aquel entonces, celebrar los 400 años de esta digamos, de nuestra ciudad. Él también es partícipe, bueno, además de la Junta organizadora, él también es partícipe de la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate, del Instituto de Geografía Nacional de Biblioteca Palafoxiana en donde se realiza el primer inventario de libros de la Biblioteca Palafoxiana de nuestra actualidad. Ahí lo vemos, el primer inventario, y de apoyo, o digamos, el jovencillo que en aquel entonces le ayudó al doctor Light y que posteriormente ocupara su cargo, fue Gregorio de Gante. Muchos lo conocen, lo han escuchado, o han tenido la oportunidad de conocer un poco más de este personaje. Una sala donde lleva el nombre del doctor Light, la sala de investigación Hugo Light. Él también seguramente fue parte de la sociedad Acción Pro Puebla, que tuvo principalmente sus actividades en 1933, año en el que el doctor Light tiene un terrible golpe. Muerte de su madre. En el año de 1933
podemos ubicar, como ya mencionamos, en el quinto censo de población, que él vivía junto con su mamá, pero lamentablemente pues ella fallece el 20 de noviembre de 1933. Entonces, todas estas actividades, todo esto que le fue pasando al doctor, son actividades que fueron marcando su vida. Imagínense estar terminando la obra que llevaba más de 15 años realizando y fallece su mamá en el año de 1933. Para él fue un tema completamente el libro Las calles de Puebla. Aquí podemos ver una fotografía antigua de la tumba de su mamá, que se encuentra actualmente en el Panteón Francés. Entonces, bueno, pues en el año de 1933, aquí les comparto el registro de la fosa número 35 de la señora Adelaide Emma Meyer, viuda de Leitch. Y bueno, esta es una fotografía de los años 90 de la casa ubicada en la 4 Sur 1305, donde podemos ver el patio y toda esta parte ya prácticamente quedan solamente la pura barda. Entonces, es una de los lugares donde él vive y les comento, estas son en las primeras dos versiones de la primera edición. Existen muchos datos que podríamos pasar, platicando todo el tiempo del Dr. Light, pero yo creo que para no hacer más extenso este conversatorio, pues solo les quiero comentar que en los últimos años los poblanos organizados pues han tratado de realizar y de generar pues esta búsqueda de la identidad y del agradecimiento para las cuestiones de lo que generó el Dr. Leitch para los poblanos. Hace 2 años tuve la oportunidad, junto con un escultor de Zacapuaxtla, de nombre Tizoc Ramos, la realización de un busto en honor al doctor, obviamente porque no existe como tal uno. Existía uno en la avenida Forjadores que se realizó, pero lamentablemente no tenía las características físicas del doctor. Entonces nos dedicamos a hacer el busto y fue colocado en la colonia Humboldt con el apoyo para la realización del pedestal del licenciado y notario público Aldo Roberto Rivero Pastor. Esta es la obra del escultor Tizoc Ramos con la revisión de un servidor y fue donada a la capital poblana para realizar pues un homenaje que se le debía como tal al doctor Leitch. Les quiero mostrar un documento que es muy probable que ustedes nunca hayan visto, y tienen la primicia, ojalá que lo disfruten. Una de las cartas con la letra del doctor Leitch que le manda a su amigo Miguel Marín Hirschman. Esta carta le menciona que ya no tiene zapatos, que ya no tiene, perdón, es que le moví, que ya no tiene zapatos, que ya no tiene ropa y que por favor le apoye, aunque sea con un poco de ropa para que él pueda tener. A ver, denme un segundo, no me voy a contestar rápido una llamada. Ya, perdón, era un mensaje. Todos estos datos, les comento que está en breve la publicación del libro de la vida del Dr. Leitch, que espero que sea de beneficio para los poblanos y sobre todo para aquellos enamorados de Puebla que han tenido el gusto de basar sus investigaciones refiriéndose a el Dr. Hugo Leitch. Esta es una fotografía del improvisado catafalco que se instaló en el centro del ayuntamiento cuando se trajeron los restos del doctor Hugo Leitch y que posteriormente
fue colocado ya junto a los de su madre en el Panteón Francés. Bueno, pues existen muchas cosas que se pueden platicar del doctor, como por ejemplo la única fotografía existente del doctor que aparece en el libro Las calles de Puebla, probablemente sea una fotografía que está equivocada porque está reflejada según el escudo de Melchor de Covarrubias en el que está parado junto el doctor Light. Existen, fue hasta el año de 1953 cuando se realizó un esfuerzo para realizar la primer litografía o el primer dibujo del rostro del doctor basado un poco en la cara de la fotografía que viene. Existieron otras ilustraciones no tan, digamos, no tan benéficas. Ya lo hacían como querían, solo un poco de calvicie y bigotes, y ya se asimilaba que fuera el doctor Ley. Esa es la que les comentaba del busto de bronce que se encontraba en el Boulevard Forjadores, que si se dan cuenta no se parece absolutamente nada, pero viene marcado como un busto del doctor Ley. Posteriormente, como les comenté, me aboco a solicitar la realización del busto, y para que tenga un poco más de familiaridad, solicito que se le ponga el libro de las calles de Puebla para que tenga digamos, pues la gente que lo vea sepa perfectamente quién es. El 27 de marzo del año 2022 se realiza la inauguración de las esculturas que se encuentran en la 5 de mayo y se tiene a bien develar una estatua igual del doctor Hugo Light. Entonces, bueno, pues son muchas las actividades, existen placas, por ejemplo, existe una placa ahí que fue elaborada por el Consejo del Centro Histórico en el Portal del Alto, donde dice Sala Hugo Light. Existe la placa que lamentablemente se robaron ahí en la calle, ay, perdón, se me fue la calle, en la 11 Poniente. Existe una placa de Talavera que lamentablemente también se robaron, se puso otra posteriormente, pero ya se borró. En el año de 1996 se coloca la placa en la tumba del doctor Light a través del licenciado Aldo Roberto. Y existen varias calles y que hacen referencia al doctor, como en la colonia Historiadores de Puebla, existe la calle Hugo Light. Asimismo, también en la colonia Clavijero existe una calle Hugo Light. Existe una fachada de la escuela que se llama Hugo Light, que es en Tepeaca, en la colonia San José Carpinteiros. Existe, bueno, pues es esta escuela. La biblioteca actualmente del colegio Humboldt se llama Biblioteca Hugo Light. Existe aquí en el centro, en el café Stieglitz, el patio Hugo Light, y vaya, podemos hablar infinidad de homenajes que se le han realizado, exposiciones, condecoraciones, pero todo ello va enfocado a algo, al cariño que se le tuvo a Puebla por parte del doctor, y que nosotros como poblanos en reciprocidad hemos tratado pues digamos, de entregar. Existe incluso una obra de teatro llamada Las calles de Puebla, basada en la vida del doctor Light y la creación de su más importante libro. También en las ofrendas que se han hecho dedicadas al doctor Light, presentar la portada de la tesis doctoral del doctor Hugo Light, y yo creo que con eso terminamos para también no quitarles mucho tiempo. Esta es la portada de la tesis doctoral realizada en 1909 de el doctor Hugo Light de Hamburgo. Y bueno, con eso creo que terminamos. Hay mucho por platicar del doctor Light.
Sin embargo, pues yo creo que el tiempo no nos favorecería con una sola reunión de Zoom, pero pues yo creo que todo lo que podamos indagar por las personas que han dado tanto por Puebla, pues es muy importante para nosotros los poblanos. Y bueno, pues agradezco mucho el que hayan tomado un poco de tiempo para escuchar esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Pedro Mauro Ramos Vázquez. Disculpándome nuevamente por mis complicaciones tecnológicas. Sin duda resultó un conversatorio cuya profunda investigación y nutrida recopilación de datos, archivos, fotografías es motivo para desarrollar un taller, me permitiría yo decir, seminario taller permanente en torno a la vida y obra del doctor Hugo Laic. Como muy bien refería el maestro Pedro Mauro Ramos Vázquez, el año pasado asistimos también, concurrimos a la develación del busto del doctor Hugo Laic en las inmediaciones de la colonia Humboldt, con la presencia del embajador de Alemania en nuestro país, Wolfgang Dolf. Creo yo que Puebla le debe mucho todavía, mucho reconocimiento a la obra Las calles de Puebla, que un servidor se encuentra releyendo y donde eh, existe una profunda documentación. Se refiere ampliamente a los libros, al libro de los censos, los planos de nuestra ciudad, el plano de Careaga, de Medina. Es un documento, una obra de gran valía, de suma importancia y que todo poblano debe conocer y valorar. Transitamos al siguiente segmento. Si existiera alguna interrogante breve, lo suplico, o algún comentario adicional por parte de los asistentes virtuales, agradeceré lo pudieran manifestar mediante su mano física o mano virtual. ¿Existiría alguna voluntad de participar? ¿Alguna participación por parte de los asistentes virtuales? Parece que no hay voluntad para participar. Solamente me Sí, me lo leer. permite. Adelante, adelante, por favor. Le escuchamos. Gracias. Permítame. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que estoy impresionado de la profundidad del trabajo que Pedro Mauro ha realizado, esta acuciosa investigación, para compartirla con nosotros. Yo soy Ángel Villalba, soy el presidente de la Crónica de Sinaloa, vivo en Choix, que es el municipio más norteño del estado sinaloense, y desde acá estamos escuchándolo con mucha alegría y la verdad muy contentos con la información que nos han compartido, que nos resulta muy interesante, la pasión con la que lo hace Pedro Mauro. A pesar de que nosotros no somos de aquella tierra, créame que quedamos muy motivados para tratar de conocer un poco más acerca de la vida de este gran personaje de esa hermosa tierra. Felicidades a Pedro Mauro, felicidades a los organizadores de este importante conversatorio. Muchísimas gracias, Ángel. Fíjate que nada más te platico rapidísimo. Este personaje vivió tantas penurias, pero dejó el legado del libro más importante de crónica y de historia poblana. Actualmente lleva cerca ya de 18 ediciones. Es el libro más reeditado en Puebla y todo conocedor que quiera indagar algo sobre Puebla lo encuentra en este libro. Es un libro voluminoso que no ha existido y no tiene un libro igual para conocer lo que es Puebla. Y lamentablemente ya no llegué a la parte de la finalización de vida del doctor Laic,
pero él muere lamentablemente después de la Guerra Mundial. Él se regresa a Alemania y él muere en la pobreza, en la enfermedad y sin poder regresar a la Tierra del Sol, como él lo llamaba, aquí en Puebla. Existen cartas donde le mandaba a sus amigos que le enviaran por lo menos una barra de jabón o algunos calcetines o alguno mínimo, por lo menos un pantalón, porque él ya no tenía nada para poder sobrevivir. Entonces, él lamentablemente fallece pues digamos, en la Alemania de la posguerra, y lamentablemente después de estudiar en las escuelas más prodigiosas de Alemania, compartiendo, como comenté en un inicio, con Gauss y con los hermanos Grimm, las aulas, bueno, no en los mismos años, pero de esa talla de personajes, que él fallezca de esa manera tan triste, pues para nosotros los poblanos, pues es algo muy importante el recordarlo, pues vaya, pues es el que dejó nuestra historia. Muchas gracias y saludos hasta Sinaloa. Muchas gracias, Ángel Villalba y maestro Pedro Mauro, por sus comentarios. Nuevamente me permito preguntar, ¿alguna intervención o comentario adicional para ya concluir? En lo que manifiestan su deseo de participar, me permito leer. Maestro Pedro Mauro, le felicita el doctor Hugo Zayas, quien también es historiador, le felicita por el conversatorio y agradece también. Y el maestro Alfonso Jiménez Contreras, también desde Tepeaca, lo felicita ampliamente. Maestro Pedro Mauro, sin duda es motivo de como ya mencionaba yo, un seminario, taller permanente para profundizar en la vida y obra del doctor Hugo Lay, para rescatar esa importancia y revalorar, que los poblanos puedan revalorar esta acción a favor de nuestra ciudad. Gracias nuevamente, maestro Pedro Mauro. Le agradezco a nombre de Opción Ciudadana, del colectivo Opción Ciudadana Puebla, su tiempo y su disponibilidad para compartir tan relevantes imágenes y archivos, maestro Pedro Mauro. Muchas gracias. Finalmente le felicita también Sergi Checum. Muchas felicitaciones por esta interesante ponencia y para los organizadores de esta presentación. Un abrazo. Gracias, maestro Pedro Mauro. Transitamos a la finalización de esta sesión. Muchas gracias por sus comentarios y a los asistentes también. Estamos en contacto. No, hombre, un agradecimiento para ustedes y esperemos que, como comentas, si más adelante se puede generar nuevamente, pues adelante. Estamos a la orden, y pues en espera de que les avisemos cuando salga publicado el libro. Será un gusto y un honor ser parte de sus bibliotecas. Gracias, con gusto. Estamos atentos de la publicación de esta relevante obra, maestro. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, estamos en contacto. Buena tarde.